Buenos días, chicos. Vamos a ver el día de hoy los vicios del lenguaje. Se le llama vicio del lenguaje a todos aquellos defectos o mala forma que tenemos al utilizar precisamente nuestro lenguaje, la forma en que nos comunicamos. Y esto tiene un efecto negativo precisamente en cómo transmitimos la información. La comunicación no es acertada, no es adecuada, puede causar incomprensión o por lo menos dejar muchas dudas en la forma en cómo lo hacemos. Existen distintos tipos de vicios. A veces estamos muy acostumbrados a escucharlos y no los notamos como tal. Sin embargo, sí son cuestiones que no deberían aplicarse dentro de la lengua, donde tiene que ser adecuado, tiene que ser correcto para que nos expresemos de una manera en que los demás puedan entendernos. El día de hoy vamos a ver los siguientes. Vamos a ver qué es la ambigüedad, barbarismo y pleonasmo. Posteriormente veremos otros para completar lo más posible estos vicios del lenguaje. Cuando hablamos acerca de la ambigüedad, ambiguo quiere decir que no es preciso, que nos deja ciertas dudas, que puede tener más de una interpretación. Y es que el lenguaje ambiguo no se presta a que se entienda de manera directa, sino que puede tener múltiples significaciones y vamos a ver aquí algunos de los ejemplos. Eh, Se llama ambigüedad o también le podemos llamar anfibología. Con cualquiera de los dos nombres se pueden encontrar. La ambigüedad o anfibología se refiere a lo mismo, que no nos da un significado preciso y puede tener más de una interpretación. Tenemos el ejemplo, la gata de mi vecina se escapa en las noches. Entonces, la gata de mi vecina se escapa en las noches, ¿cómo podemos entenderlo? Lo que se querría decir tal vez es que la gata que tiene la vecina se escapa en las noches, pero así podemos escucharlo también como una forma despectiva de referirnos a la vecina, sobre todo si no se cae. Decimos que mi vecina es una gata, entonces se escapa en las noches. Tiene dos significados entonces. Tenemos el burro de mi compadre se rompió una pata. Entonces aquí como que el burro de mi compadre se rompió una pata, pues lo correcto era el burro que tiene mi compadre se rompió una pata, porque así pareciera que le estamos diciendo burro al compadre, y como es una forma bastante coloquial de que al pie o a la pierna se llame pata, pues entonces pudiera quedar de esa manera. Lo correcto entonces sería el burro que tiene mi compadre se rompió una pata, y ya sabríamos que se refiere al animal. Igual la gata que tiene mi vecina se escapa en las noches, o la mascota de mi vecina se escapa en las noches, y ya sabemos entonces a qué se está refiriendo. Tenemos otro ejemplo, hoy vine solo a visitarte. Hoy vine solamente a visitarte porque no vengo a trabajar, porque no vengo solamente de paso, no vengo a pedirte un favor, sino vengo a visitarte, o vine solo, es decir, nadie me acompañó a hacer esta visita, sobre todo porque la Real Academia de la Lengua Española nos dice que al adverbio solo ya no se le debe de poner acento. Entonces solo, ese es un adjetivo de soledad, sin compañía, pero antes le poníamos acento a la primero en solo y era la contracción de solamente. Solo vine a visitarte, solo estoy escribiendo un ensayo, lo demás ya lo hice, entonces solo de solamente. Pero si atendemos a la regla actual, que no se le debe de poner ya el acento a la contracción, entonces nos queda bastante ambiguo, y es por eso que todavía algunos seguimos utilizando el acento para hacer esa distinción, porque si no se puede confundir. Entonces aquí, como vemos, la ambigüedad o anfibología nos indica que puede causar confusión lo que estemos diciendo y no saber a qué se refiere. Por ejemplo, si les digo, el señor iba en la calle, se le cayó la cartera, el niño la recogió y se la llevó. Uno puede decir, la recogió el niño y se la llevó al señor a quien se le cayó, o el niño la recogió y se la llevó para sí mismos sin que se la entregara nuevamente al señor. Entonces aquí tenemos un problema de anfibología. O ejemplos como les he comentado, se venden jabones para niños con forma de hipopótamo. Entonces, ¿quiénes tienen forma de hipopótamo? Los niños, es como se está expresando por no escribirlo de manera adecuada. Entonces, cuando uno causa confusión, a eso se le llama anfibología o ambigüedad. El otro vicio del lenguaje frecuente que tenemos es el barbarismo. Hay dos formas de barbarismo. El barbarismo ortográfico
que es cuando se escribe de manera incorrecta, porque se cambian las letras, porque no se acentúa de manera adecuada, ni siquiera se acentúa. Y el otro tipo de barbarismo también se le conoce como extranjerismo, porque se le nombra barbarismo a las palabras de origen extranjero que se incluyen en la lengua propia. Sobre todo es un error cuando sí tenemos un equivalente. Hay palabras que aunque son extranjerismos no son barbarismos porque no hay un equivalente en nuestro propio idioma. Por ejemplo, pizza. ¿De qué otra manera podríamos llamar pizza o hamburguesa? No se puede hablar, por ejemplo, hot dog, podemos decirle perro caliente en español, o el sándwich emparedado. Sin embargo, ¿de qué manera le llamamos a la pizza? No hay otra forma, o a la hamburguesa. Entonces ahí sería un extranjerismo, pero no un barbarismo. El barbarismo es cuando sí existen las palabras equivalentes en nuestro idioma y nosotros preferimos utilizar los extranjeros. Así que barbarismos sí tienen errores como los siguientes. Tenemos aquí número. Es un barbarismo porque le falta el acento. Entonces es un error ortográfico, es un barbarismo. Decir, bueno, aquí sí lo puse bien, la costumbre. Decir, si le pongo, en lugar de C, le pongo una S, entonces aquí es otro barbarismo porque estoy cambiando una letra por otra. Se escucha igual, pero lo estoy escribiendo mal, es un barbarismo. Pero aquí estamos con lo siguiente, cuando empleamos palabras de otro idioma. Por ejemplo, hello baby, en lugar de hola o hola nena, hello baby, y ya está en inglés. Si tenemos oh my god, cuando nos expresamos oh my god, no puede ser, entonces podemos decir oh no puede ser. Este sería el equivalente en nuestra expresión, o como lo traducen por lo menos en inglés, oh mi Dios, aunque nosotros en español no tenemos muy acostumbrado a decir oh mi Dios. Entonces es oh no puede ser, qué espanto, lo podemos cambiar por otra expresión. Bye, hasta mañana. Esto muchos lo tenemos arraigado. Yo también siempre digo bye, chicos. Entonces bye es un barbarismo porque podemos decir adiós, hasta luego, hasta pronto. O sea, hay muchos equivalentes como para usarlo dentro de nuestro idioma. Entonces, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, spray en lugar de aerosol, estamos ante un barbarismo. Interruptor en lugar de switch, entonces sería lo adecuado. Esos son los barbarismos. Y por último, lo que vamos a ver en el día de hoy son los pleonasmos. A veces se confunde pleonasmos con redundancia, pero no es lo mismo. Vamos a ver el día de hoy pleonasmo, mañana veremos la redundancia. El pleonasmo es cuando utilizamos palabras que nos están dando el mismo significado, pero esas palabras no son iguales, no pertenecen a la misma familia. Son palabras que van extra y que no aportan nada a la expresión. Por ejemplo, cállate la boca. ¿Qué más nos podemos callar si no es la boca? Excepto que estemos haciendo lenguaje de señas, podemos callarnos las manos, pero mientras tanto, pues simplemente lo correcto es cállate. Ya, eso es todo. Salte para afuera. Y por eso muchos son muy sarcásticos. No, pues si quieren me salgo para adentro, porque salir siempre es hacia afuera. Así que métete para adentro, pues no se puede meter más que hacia adentro, por lo tanto es métete o salte, y ya estamos diciendo salte para afuera, pues en lugar de eso es un salte. La noche oscura, pues no hay noches claras porque la noche siempre es oscuro, es negro, no hay luz, entonces noche oscura. A veces y solamente en poesía, por ejemplo en poema se llama La noche oscura del alma, pero porque se utilizan metáforas, pero en un lenguaje común y corriente como el que empleamos nosotros, pues no puede ser de esa manera. Hemorragia de sangre. No existe hemorragias que no sean de sangre. Hemo en griego quiere decir sangre, por lo tanto podemos tener hemorragia solamente y no decir hemorragia de sangre, porque no creo que tengamos hemorragias de lágrimas, porque eso sería llanto, hemorragias de mocos, porque tampoco es una hemorragia. Hemos es sangre, por lo tanto siempre cuando hablamos de los pleonasmos tenemos que utilizar además, por ejemplo, una hemorragia, tuvo una hemorragia a lo mejor nasal, y eso sí es diferente porque a lo mejor puede tener una hemorragia a través de una cortadura y entonces sí se le está saliendo toda la sangre y ahí puede ser específico dónde está su hemorragia. Sin embargo, solamente es hemorragia, no de sangre, o tiene un sangrado. Entonces sí, pero ya no ponemos la palabra hemorragia porque ya no sería adecuado. Entonces, cuando estamos utilizando este tipo de palabras, cuando noche oscura, hemorragia de sangre, salte para afuera, métete para adentro, entonces estas son expresiones que se llaman
se llaman pleonasmos, ¿sí? No nos aporta nada, entonces debemos de ser muy cuidadosos para no cometer este tipo de errores. Bien, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la clase de mañana. Que tengan un muy excelente día. Hasta pronto, chicos. Cuídense. Bye. Ejemplo de barbarismo. Chao.